Va a intervenir el doctor Luis Alburja, quien ha estado muy consecuente con esta reunión del Comité de Contraloría Social al Sistema de Justicia Judicial. Vamos a esperar las palabras. Bueno, buenos días. Ante todo, darle las gracias a Dios por darnos la salud para estar aquí ya por cuarta oportunidad. Antes de iniciar, voy a recortar un poco el discurso, ya que no se dio la suficiente participación, pero quiero señalar algo sobre ese amparo. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa con ese joven o con ese adulto que tiene sus padres ancianos, enfermos, no gozan de una pensión, y esos señores pues no atienden a sus padres, ¿no? Porque tienen enfermos en cuanto a alimentación, en cuanto a medicamentos? No pasa nada con ellos. No son privados de la libertad por esa falta de no atender a sus padres ancianos. ¿Y por qué no son privados de la libertad? Porque no existe tipicidad, señores. No hay una ley que diga que ese hijo que no atiende a su padre anciano, que no atiende a ese padre que no tiene ni qué comer, debe ser encarcelado por ser un mal hijo. No, andan muy tranquilos por ahí consumiendo alcohol y no atienden a sus padres, porque no hay tipicidad, no hay una ley que los sancione, que sancione esa omisión de los hijos hacia los padres. Acá hay un problema que no hemos exteriorizado hasta ahora. ¿Dónde está la tipicidad que diga, que establezca que el que no se someta a la Contraloría Social va a ir preso o va a pagar una multa? Hay un vacío jurídico. O el que incumpla la Constitución Nacional o algunas de sus garantías o normas va a ir preso, se le va a sancionar o se le va a castigar con privativa de libertad. Hay un vacío jurídico, no hay tipicidad. Yo se lo dije al doctor Carlos Paredes en la primera oportunidad que participé acá, que en cuanto a los funcionarios que no acuden al llamado de la Contraloría Social, siempre van a tener una excusa. Vamos a suponer que el amparo prospera y lo citan al respectivo tribunal para que den sus declaraciones. ¿Qué va a decir el presidente del Circuito Penal? No, mire, yo soy un hombre muy ocupado y el doctor Carlos Paredes pues, nos cita siempre entre semanas y pues, tengo que convocar a los coordinadores, distintos coordinadores del Circuito Penal, yo no pude ir. ¿Qué va a decir Adán Chávez, el rector de los Miguel? No, yo estaba muy ocupado, yo no pude ir, tuve una reunión en la universidad. ¿Qué va a decir el fiscal superior? Lo mismo, yo tuve reunión con los fiscales de ese día, no pude acudir. Por ende, yo no he cometido ninguna falta, yo estaba cumpliendo con mis atribuciones. En conclusión, un funcionario público siempre va a tener excusa para decir que no pudo acudir por esto o por aquello. Pero ¿qué excusa tienen los colegios de abogados? A nivel nacional, pero claro, voy a referirme exclusivamente al Colegio de Abogados del Estado Barinas. Varias invitaciones se le han hecho. Yo hice una invitación en mi grupo de WhatsApp, Observatorio de Ciencias Penales de Venezuela. Hay 4 miembros de la directiva del Colegio de Abogados del Estado Barinas. La doctora Milagro Sánchez, el doctor Johnny Arias, creo que está el doctor Juan Pedro Maguán, el presidente del Colegio de Abogados. Y yo invité concretamente a más de 28 abogados, los invité, pasé en la lista al grupo de WhatsApp, entre ellos la doctora Lucía Quintero, Ángela Bencomo, Grelimar Montoya, Betty Urbina, el doctor Mario Jiménez, el doctor José Gregorio Rivero, José Gregorio Rivas, el doctor Martín Sotelo, el doctor Luis Alberto Rodríguez, que le dicen Chupeta, el doctor Luis Javier Rodríguez, los doctores Calle Ralfis y Alfredo Calles. Invité a los doctores Carlos Bonilla, Luis Garzón, Julio Ratia. ¿Cuántos de esos abogados ven acá? Y los miembros del Colegio de Abogados, señores. Y me disculpan la falta de mesura, pero así soy yo, es mi forma de expresarme. Ganan las elecciones continuamente la directiva del Colegio de Abogados, es porque son opositores, que no es malo, ¿no? Cada quien puede pertenecer al partido político que quiera. Son opositores, son miembros de la mayoría del partido Primero Justicia, y como existe algo público y notorio que todos conocemos acá, un descontento hacia el gobierno nacional por los apagones, 8 horas sin luz, ¿verdad? En el estado Barinas, todos los días.
existe el descontento por los bajos salarios. Entonces hay dos planchas principales. En cada elección del colegio de abogados está la plancha 1, que es la opositora, está la plancha 3, que es la del oficialismo. ¿Por quién va a votar la gente con este descontento que existe en el país? Es por eso que gana las elecciones la actual directiva del colegio de abogados. Pero no es porque realmente ayuden al gremio, no es porque realmente ayuden a los abogados que le están violando algún derecho constitucional, algún derecho procesal o un derecho humano. En el colegio de abogados, díganme ustedes, cuando hacen donaciones a los enfermos, a los abogados que están sufriendo alguna enfermedad terminal, llámese cáncer, están desempleados, están en una situación de desnutrición, no ayudan a nadie. El colegio de abogados del Estado de Barinas solamente atiende al abogado que tiene para pagar un diplomado o una actividad deportiva. Se volvió un colegio de abogados mercantilista y así lo denuncio. Entonces no tienen excusa que los miembros del colegio de abogados, la directiva, no haya acudido a ninguna de estas reuniones donde se han dado 4 reuniones. En cuanto a esto, pues hay un vacío jurídico. No hay una ley que diga, por ejemplo, les doy hasta el nombre, ley de sanciones para el incumplimiento de la Constitución Nacional. No la hay. La gente medianamente incumple el Código Penal o las leyes especiales porque están tipificadas unas penas que el que mate, bueno, que tiene pena de prisión entre 12 a 30 años, que el que robe, robo agravado, una pena de 10 a 17 años, etc. Existen esas sanciones, hay tipicidad, por eso es que la gente, repito, medianamente cumple, ¿no? Porque existe un alto índice delincuencial en Venezuela. Pero ¿dónde está la ley que diga que el que no cumple la Constitución Nacional va a ser arrestado, le van a imponer una multa o una pena de prisión? ¿Dónde está esa ley? Hay un vacío jurídico. ¿Dónde está la ley que diga que el que no cumpla con el llamado de la Contraloría Social lo van a sancionar de alguna forma? No hay tipicidad. Y por eso es que ocurre esto. Ahí está la raíz del génesis del problema, que no acuden al llamado. Por otra parte, considero, en la última oportunidad que participé, voy a recortar el discurso un poco, ¿no? Por la falta de participación, pero la última vez hice un comentario. Propuse una ley, no voy a aplicarla a fondo, sino cuando haya una mayor participación, una ley de clasificación de imputados por buena conducta predelictual. ¿Para qué? Para que todas esas personas que sean encarceladas, el taxista que monta un pasajero y el pasajero lleva una droga en el maletín, lo paran en una alcabala, ¿verdad? Detienen al taxista, se lo llevan preso. Parece señor honorable que se compró una motobomba usada al vecino, ¿no? Y bueno, y la motobomba era robada y el señor es encarcelado por aprovechamiento de objetos provenientes del delito. Para esas personas, una ley, ¿verdad? Que todo el que cae, que es privado de libertad por primera vez, haya una celeridad procesal especial en su causa. Por otra parte, que no sea, ¿verdad?, ingresado a calabozos con delincuentes comunes. Es decir, que esa ley permita todo lo referente a la logística, al presupuesto, para que los comandos policiales puedan construirse una especie de anexo, ¿no?, o nuevos calabozos para gente que por primera vez son detenidos o privados de la libertad por un tipo penal. También propuse una comisión mixta, conformada por funcionarios judiciales y funcionarios del Ministerio Público, ¿por qué no?, de la Asamblea Nacional, para atender los casos de violación a la Constitución Nacional. Lo que se está violando mucho hoy en día, vulnerando mucho hoy en día, es el derecho a la defensa privada, que es parte del debido proceso, y el debido proceso es parte de la norma suprema, que es la Constitución Nacional. Esa comisión debe ser creada precisamente para que todo aquel afectado que le encarcelen a un joven, que se lo esté extorsionando, que le haya sembrado un delito, o aquel abogado que no lo deje ingresar al tribunal o una sala de audiencia, pueda acudir a esa comisión a denunciar. Considero también que es imposible combatir las violaciones de los derechos humanos en el proceso penal sin conocimientos. Dios nos dio una mente poderosa, pero un fusil AK-47 es poderoso también, ¿verdad? Pero sin balas no sirve de nada. Entonces, la mente humana tiene una inteligencia poderosa, claro que sí, pero necesita de conocimientos. Esos conocimientos se adquieren a través de las experiencias que vivimos todos los días y a través de los estudios que realizamos. ¿Cómo vamos a frenar la violación de los derechos humanos en el proceso penal si no tenemos conocimiento?
es necesario estos conversatorios, cursos, talleres en las comunidades, en los consejos comunales, en las universidades, liceos, etcétera, para que la gente entienda, y sobre todo los abogados. El 70% ahora de los abogados dicen: no, yo no quiero nada con el derecho penal, eso me da miedo, es peligroso. Porque no tienen un familiar preso. Pero dejen que apenas le siembren un delito a un familiar, ahí se vuelven unos eruditos en el derecho penal. Entonces es importante tener estudios, y no solamente por parte de los abogados, sino de cualquier ciudadano que sepa, conocer, que conozca, por ejemplo, los elementos del delito, para nombrarles algo, ¿no? Los elementos del delito, ¿qué abogado sabe hoy en día, sobre todo los que no se dedican al derecho penal, cuáles son los elementos del delito? Si no están presentes esos elementos del delito, no hay tipicidad. Uno de los elementos del delito es la acción, la tipicidad, la tipicidad, la punibilidad, la culpabilidad, la imputabilidad y la penalidad. Ahora les voy a exponer por qué son importantes los elementos del delito para cualquier ciudadano. Está un grupo de jóvenes en la Plaza Bolívar practicando con sus instrumentos musicales. Y llega una comisión policial y pretende llevarse detenido a un ciudadano que se quedó dormido en la Plaza Bolívar porque está tomando medicamentos, porque sufre quizás de neurosis. El psiquiatra le mandó unos medicamentos que le produce una gran cantidad de sueño y se quedó dormido en la Plaza Bolívar. Llega una comisión policial y pretende llevárselo detenido. Pero como esos jóvenes saben de derecho penal y saben sobre los elementos del delito, abordan a los policías y le dicen: mire, usted no puede llevar a ese señor detenido. ¿Pero por qué no? Porque no está presente el elemento del delito, que es la tipicidad. ¿En qué le dice que es un delito que una persona se quede dormida en la Plaza Bolívar y que los policías se lo pueden llevar preso? Estarían cometiendo una privación ilegítima de la libertad. Esa es la importancia. Un joven es detenido porque se fue con la madre a visitar a una vecina, un joven de 18 años, pero que padece de retardo mental. Vio un celular en la mesa de recibo de la sala, le llamó la atención el celular y se lo lleva. Pues es denunciado y es privado de la libertad por hurto simple. Pero ¿qué pasa? Sufre de retardo mental. No está presente otro de los elementos del delito, la imputabilidad, es decir, que es inimputable. No goza plenamente de sus facultades mentales para ser privado de la libertad. Es inimputable. Fíjense lo importante entonces de los elementos del delito. Quiero, en otro orden de ideas, sobre todo este mensaje va dirigido a los abogados, que tengo conocimiento de algunos abogados que son experimentados, muy experimentados en derecho penal, y sin embargo están cometiendo muchos errores. Y antes de iniciar esto, quiero señalar el problema que tenemos con el titular de la acción penal, que es el Ministerio Público. Las competencias del Ministerio Público están contempladas en el artículo 285 de la Constitución Nacional, en el artículo 24, 111 y 265 del Código Orgánico Procesal Penal, así como en la Ley Orgánica del Ministerio Público. ¿Cuál es el problema del Ministerio Público actualmente? El 70% de los fiscales del Ministerio Público actualmente se enfocan en la verdad procesal y no en la verdad verdadera de los hechos. Esa escena del crimen donde se cometió un homicidio, esa casa donde se cometió presuntamente un abuso sexual agravado, en ese lugar de los presuntos hechos, ahí no estaba el juez, ahí no estaba el fiscal, ahí no estaba el defensor. Entonces el fiscal del Ministerio Público tiene que hacer uso de todos los recursos humanos, tecnológicos y científicos para descubrir la verdad verdadera de los hechos y no enfocarse solamente en una verdad procesal que se activa una vez que una persona acude al Ministerio Público o un cuerpo policial a poner el dedo a alguien, a denunciar a alguien porque presuntamente cometió un hurto. Es decir, o esa señora que quiere apoderarse de la casa del ex concubino, prepara a su hijo o hija de 6 años y le dice: mira, vamos a denunciar, tú vas a decir que tu padrastro, te tocó en tus partes íntimas, con la finalidad de apoderarse. Eso está ocurriendo en Charallave, Estados Unidos. Me lo dijo una colega de una organización en allá. Vas a decir que tu padrastro te tocó en tus partes íntimas, con la finalidad de apoderarse de la casa y del carro de este señor que terminó la relación con ella. Entonces, ¿qué tiene que hacer el fiscal del Ministerio Público? Tiene que ser un investigador y coordinar con los cuerpos policiales para investigar y descubrir la verdad verdadera y al auténtico autor material del delito.
y hacer uso de los medios tecnológicos y científicos para individualizar al auténtico autor material de un delito. No enfocarse solamente en la verdad procesal y enfocarse, no sé, porque ellos como que ganan puntos, ¿no? Cuando condenan a alguien, así sea inocente, ellos ganan puntos y lo van ascendiendo. Eso se acusa a la justicia de Dios y a la justicia del hombre. Por supuesto que no. Entonces, en otro orden de ideas, quiero hablar sobre las herramientas que tenemos los abogados para denunciar ciertas irregularidades, ciertas omisiones. Conozco de algunos abogados, que no los voy a nombrar, por supuesto, que apenas se juramentan, recusan al juez. No, que el juez me miró feo, que el juez no me contestó el saludo, entonces recusan al juez. Esto no puede pasar, porque vamos a estar claros, hay que pisar tierra. Tenemos herramientas procesales, tenemos facultades como abogados para denunciar ciertas irregularidades, pero hay una realidad. En el Poder Judicial ahí todos son amigos, ¿sí? Van juntos a las fiestas de Navidad, de Semana Santa, y son amigos y se cuidan las espaldas unos con los otros. Y eso pasa con los médicos, ¿no? Cuando un médico comete mala praxis médica, mata a un paciente, lógico que los otros médicos le cuidan las espaldas. Entonces el abogado tiene que ser astuto, tratar al menos de hacerse amigo más bien del juez, no enemigo del juez, y menos cuando apenas está empezando a trabajar en la causa. Hay causales para recusar al juez. Por ejemplo, que de una manera pública y notoria se descubra que el juez mantenía una amistad con la víctima o con el acusado, o que sea familia el juez, sea familiar de la víctima o del acusado por consanguinidad o afinidad. Hay errores inexcusables que amerita que el abogado denuncie a la Inspectoría del Tribunal. Por ejemplo, que el juez admita una prueba viciada de nulidad total, como es la incautación de un arma de fuego a través de un allanamiento sin orden judicial, y que el juez admite esa prueba y que en la oportunidad procesal el defensor haya solicitado al juez, como juez de control que es, que debe controlar la legalidad, el defensor solicita al juez que se declare la nulidad total de esa prueba y el juez no atienda la petición del abogado. Entonces, estos errores inexcusables por acción o por omisión del juez pueden ser denunciados a la Inspectoría del Tribunal. Pero hay otros mecanismos para ciertas omisiones, retardos procesales, que no me ha llegado la orden de traslado de mi defendido al comando policial, que no me bajan el expediente. Bueno, les informo que el Tribunal Penal está constituido por el juez, rector y presidente del circuito penal, por su asistente. Está el coordinador judicial, está el coordinador de alguaciles, que le llaman jefe de alguaciles, está el coordinador de archivos, está el coordinador de los secretarios. Entonces, tenemos todas esas herramientas para hacer valer nuestros derechos y, en última instancia, recurrir a recusar a un juez o a denunciar a un juez ante la Inspectoría del Tribunal. ¿Por qué? Porque si llegamos de una vez nuevos en la causa, nos juramentamos, ya estamos denunciando al juez o recusándolo, nos ganamos la enemistad del juez, pero nos ganamos también la enemistad de cualquier otro juez que vaya a conocer de la causa o vaya a abocarse a la causa. Y eso perjudica a nuestro defendido y muchas veces conlleva mayor retardo procesal. Entonces estos conversatorios son buenos para eso, porque si no tenemos conocimiento no vamos a poder visualizar la violación procesal o de derechos humanos de alguna persona que esté privada de la libertad. Y con estos conversatorios, cursos, talleres de las distintas comunidades que podemos combatir ese retardo procesal y todas esas violaciones a los derechos humanos para lograr un sistema de justicia más equitativo y más justo. Bueno, muchas gracias.